friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Hola chicos y chicas, lamento la demora, es que no tenía mucha idea de cómo hacer el capítulo, pero ahora ya está y espero que lo disfruten. Antes de comenzar no olviden darle a esa campanita pendeja ya que YouTube puede ponerse mal y no avisa XD, en fin ahora comencemos. Anteriormente Goku sacó a Trunks de la cárcel ya que el pendejo quiso mojar el churro con una loli. En la tierra los traidores hacia Goku planeaban atacar el club de Goku, poniéndose así a entrenar estos. Luego Goku hizo una breve alianza con Freezer para averiguar quién era el responsable de la red multiversal de Pax. Ahora, cacería al dios furro y el ataque al club de Goku. Goku se dispuso a entrenar la semana para poder aumentar más su poder ya que sabía que una batalla contra un dios sería muy peligrosa. Goku prepararía todo para entrar en la habitación, pero alguien lo interrumpiría antes. Papá, diría una voz, este era Goten. Sí hijo, ¿qué pasa?, preguntaría Goku. Puedo entrenar contigo, diría Goten. Goku al principio se iba a negar ya que no iba a llevar a Goten con él, sin embargo era mejor que entrenara para poder proteger a 18 y Marón en caso que los ex amigos de Goku vinieran a atacarlos, así que aceptaría. Ambos entrarían en la habitación y entrenarían la semana entera adquiriendo mucho más poder. En la Tierra, Vegeta entrenaría en la habitación de gravedad aumentada hecha por Bulma también aumentando sus poderes. Gohan y Piccolo entrenarían en las montañas aumentando sus poderes, aunque en las noches Gohan tenía que cumplir su promesa con Piccolo y harían cosas que mejor no cuento XD. En cuanto a Krillin estaría entrenando a su manera en su casa. Fue una semana tranquila para todos en la Tierra, mientras en el Palacio de los Senos de Mama ambos pendejos seguían jugando al Fortnite pero seguían perdiendo y el Dain Kazama los tenía que tranquilizar para que no destruyan los universos, mientras el marcianito cumbiero seguía buscando al responsable de la red pero sería imposible así que volvería a la base de la ONU a escuchar música cumbiera junto al conejo traga zanahoria y al gordo bigotes. Mientras 18 cuidaba a Marón y el maestro Rossi seguía con sus revistas suculentas XD. La semana pasaría y Goku junto a Goten saldrían, estos liberarían un gran poder sorprendiendo a 18 y al sucio Rossi. Goku le pediría a Dain Kazama que le pudiera volver a su forma normal a ambos, Dain Kazama lo haría y ambos volverían a su edad normal. Vaya Goku, aumentaste mucho más tu poder, diría Rossi. Sí, viejo, también lo hizo Goten, ahora tiene el mismo poder que tenía yo cuando me enfrenté con el gato malnutrido de Bills por primera vez, diría Goku. 18 y Rossi se sorprenderían que Goten haya aumentado su poder tanto. Por cierto, ¿saben dónde está Trunks?, preguntaría Goku. Fue a visitar a Bulma, diría 18. Espero que no se tarde tanto ese pendejo, diría Goku molesto. Dain Kazama se acercaría y les hablaría. Disculpen, pero ya está la comida, diría Dain Kazama. Todos se alegrarían e irían a comer. Nota. Lamento que no sea tanto reír y parodia esto, pero recuerden que esta serie no es solo todo broma ya que quiero que tenga algo de seriedad ya que sé que eso también les gusta, en fin sigamos. Después de comer Goku recibiría un WhatsApp del congelador Freezer. Vaya, parece que es hora, diría Goku en pensamientos. Freezer. ¿Estás listo, Sirio? Goku. Pensé que me vendrías a buscar, perro. Freezer. No soy tu taxi pendejo, en fin ve al universo 8 en el planeta del dios furro. Goku. ¿Te refieres al dios furro? Ese perro es el de la red. Freezer. No lo sé, él sabe algo y necesito que vengas para acá, mono. Goku. Bueno ya voy, perro. Goku se despediría de todos y le pediría a Dain Kazama que lo lleve al universo 8, ambos se irían del lugar. Oye hermano, ¿qué hacemos?, diría el seno del presente. No lo sé, ¿qué te parece si vemos teorías pendejas?, diría el seno del futuro.
Sí, veamos la del Dain Kasama oscuro que nos mata, esa es bien pendeja, diría el seno del presente. Ambos senos verían teorías pendejas y memes del escorpión que se va mate por el resto del día. Mientras Goku se había despedido de Dain Kasama y se había ido a reunir con Freezer en el planeta del dios Furro. Al fin llegas pelo pincho, diría Freezer. Ni siquiera tarde unos 10 minutos pendejo, diría Goku molesto, como sea Freezer porque vinimos aquí. El dios Furro es uno que entrega a los packs a la red, un soldado mío reunió información de esto, además hay rumores de que otros dioses están involucrados, diría Freezer en tono serio. Bueno, entonces vamos a hablarle y si se hace el listo, lo casamos y lo cuelgo de trofeo, diría Goku con una sonrisa. Tienes un lado raro mono, diría Freezer. Ambos aterrizarían en el planeta donde el dios Furro les hablaría. ¿Qué hacen acá mortales? Diría el dios Furro un poco molesto. Escucha dios de pacotilla, sabemos que eres parte de la red de packs así que dinos quién es el que dirige la red y no te mataremos, diría Freezer con una sonrisa. Deben estar locos para venir y si soy parte de la red pero no vivirán para conocerla, diría el dios Furro elevando su poder. Ya enojaste al zorro, diría Goku pasando al dios azul fase 2. Como sea, no me agradan los animales con pelo, diría Freezer pasando a su forma golden. Goku y Freezer pelearían a sus formas, sin embargo no trabajarían en equipo. Goku lanzaría varias ráfagas de ki que el dios Furro las recibiría sin recibir daño alguno, Freezer iría a atacarlo dando diferentes golpes a la cintura, sin embargo el dios Furro contraatacaría con varias patadas al rostro de Freezer mandándolo a unas rocas, Goku lanzaría un combo de golpes, terminando con un rodillazo haciendo retroceder al dios Furro, al instante Freezer saldría de las rocas y le tiraría una bola de destrucción al dios Furro donde este lo recibiría de lleno creando una neblina de humo alrededor. Goku y Freezer darían un breve respiro, pero este sería interrumpido cuando verían al dios Furro parado apenas con unos rasguños en el cuerpo. Esto no ha acabado, diría Goku. Admito que sus poderes son sorprendentes, pero aún les falta y déjenme decirles que solo estaba usando un 50% de poder, diría este dejando sorprendidos a Goku y Freezer. Maldito perro parlante, diría Freezer molesto. Bueno, estaba esperando una pelea interesante así que esto me alegra, diría Goku. Tú eres Goku, el Saiyajin del torneo, mejor no guardo más mi poder, diría el dios Furro aumentando su poder al 80% haciendo temblar el planeta. Goku y Freezer irían por el dios Furro lanzando varios golpes, sin embargo el dios Furro los esquivaba con facilidad, este formaría una bola de destrucción acá y lanzándosela a ambos. No guardes tu poder, diría Goku. ¿Qué crees que hago, maldito simio? Diría Freezer aumentando su poder al 100%, Goku haría lo mismo y ambos tratarían de detener la bola de destrucción. Mono, ¿por qué no pasas al Migate no Goku? Le gritaría Freezer a Goku. ¿Qué cosa? Preguntaría Goku. El Migate no Goku, replicaría Freezer. Goku solo mostraría una cara de confusión. El Super Saiyajin plateado estúpido, diría Freezer. Ah, lo que pasa es que no me puedo transformar, no sé por qué, diría Goku. Pero descuida, solo aguanta, diría Goku apartándose atrás de Freezer. ¿Pero qué haces, mono? Gritaría Freezer. Necesito mucho poder congelador para transformarme, diría Goku. Freezer solo pensaría a qué se refería ya que no tenía sentido. Parece que han aceptado su destino, diría el dios Furro yendo con todo su poder a empujar la bola de destrucción. No voy a aguantar mucho más, mono, gritaría Freezer. Goku gritaría aumentando su poder y pasando a una nueva transformación. Freezer se quedaría sorprendido y no sabría qué decir. Manténlo ahí, Freezer, diría Goku creando una Kamehameha a máximo poder. Apártate, Freezer, ahora, gritaría Goku. Freezer se apartaría atrás de Goku y este lanzaría el ataque colisionando con el poder del dios Furro. Imposible, ¿cómo es que no estás derrotado, maldito? Diría el dios Furro. Esto se acabó, perro, diría Goku aumentando su poder avanzando en el choque. No, ¿cómo es que mortales superaron a los dioses? Diría el dios Furro enfadado. Goku aumentaría más su poder haciendo que el dios reciba el Kamehameha en su cuerpo cayendo debilitado al suelo. Uf, vaya, eso estuvo cerca, diría Goku volviendo a su forma base. Eres un maldito, tenías ese poder oculto, casi nos matas, mono tonto, diría Freezer molesto. Lo sé, Freezer, es que esta transformación no la domine y consume mucha energía, solo la puedo utilizar por unos pocos minutos, diría Goku con una sonrisa. Eres un maldito, pero por lo menos no lo mataste con ese poder, ahora nos va a decir lo que queremos, diría Freezer. Ambos se acercarían al dios Furro que estaba inmóvil en el suelo. No, no me maten, diría el dios Furro.
Freser crearía un rayo de la muerte en un dedo y lo apuntaría a la cabeza de este. ¿Quién es el operador de la red?, diría Freser. Mejor dile, no tiene mucha paciencia, diría Goku con una sonrisa. No lo conozco, lo juro, yo solo conozco al que le doy los packs, es un dios, diría el dios furro. ¿Quién habla?, diría Freser. Me matarán, diría este. Es preferible que te maten ellos que yo, diría Freser con una sonrisa. Es el dios enano, Barbaroja, diría el dios. Freser desearía su poder y le daría una patada al furro mandándolo a unas rocas. Eso no era necesario, diría Goku. Lo sé, diría Freser. Bien que sigue, diría Goku. Yo me largo, mono, te hablaré en unos días, debo aumentar mi poder, diría Freser. Yo igual, de paso me iré a ver unas furritas por ahí, diría Goku. Eres un maldito mono, diría Freser retirándose. ¿Qué tiene de malo?, diría Goku en sus pensamientos. Mejor llamo a Dain Kasama, diría Goku. Goku regresaría al palacio de los senos de Mama y saludaría a todos. Vaya, tengo varios mensajes en mi celu, me pregunto de quién será. Al ver quién era Goku se sorprendería. ¿Pero qué? Porque este pendejo me habla y más importante, ¿qué rayos hace aquí?, diría Goku al ver que el mensaje era de Deadpool. Si Akira sabe que alguien de otro multiverso está aquí, me va a matar, diría Goku en pensamientos. Goku se retiraría un poco lejos de todos y hablaría con Deadpool por WhatsApp. Goku. Pensé que ya no estabas. Deadpool. Mi viejo amigo, al fin contestas, ¿acaso lo tenías en silenciado o qué? Goku. No es nada, ¿qué pasa y por qué estás en este multiverso? Deadpool. Es una larga historia, estoy acá escondido con el escorpión. Goku. Escorpión, pero qué mierda, también él se encuentra acá, no, Akira me va a matar. Deadpool. Descuida, pero hay problemas, unos amigos tuyos al parecer están destruyendo todo acá. Goku. No me digas, sé quiénes son, ya voy, antes de que todo se ponga peor. Deadpool. Del lado positivo, estoy comiendo una chimichanga ahora XD. Goku. Eres un pendejo, pero ahora, cuéntame lo que pasó. Deadpool. Esta bien es una historia que recordaré al menos que me vuele en el cerebro. Estaba yo en el club divirtiéndome y bailando, mientras que el escorpión se estaba tomando un mate ahí el pendejo sentado con su cara desnutrida, en fin me fui a sentar y tuvimos una conversación bien interesante y para recordar. Bailas como el ojete, diría Escorpión. Al menos lo intento y no solo bebo tus pendejadas llenas de hierba, diría Deadpool. Bueno, en fin veo que también conoces a Goku, diría Escorpión. Si te refieres al pelo pincho, sí, vine por accidente a este mundo, diría Deadpool. Pues a mí no, me desterraron aquí por faltar el respeto a los dioses, diría Escorpión. Vaya pendejada, les hubiera atravesado con mis espadas, diría Deadpool. Ni sabes quiénes son, diría Escorpión. Como sea, tampoco es que fueran monstruos verdes con super fuerza, además no pareces triste de estar acá, diría Deadpool. La verdad no, ya no pertenecía a mi anterior mundo, además no tenía familia ahí ni nada, pero puedo comenzar de nuevo aquí, pero me pregunto por qué vos seguís aquí, preguntaría Escorpión. Digamos que pude regresar pero al mismo tiempo no, diría Deadpool con una sonrisa que se dibujaba en la máscara. Bueno, por cierto, si algún día quieres, te enseño a cebar el mate, yo conozco la clave, diría Escorpión. No comiences de nuevo, diría Deadpool con una cara triste. Mira, la clave está en la temperatura y el tiempo, diría Escorpión, pero sería interrumpido cuando una esfera de ki destruiría el lugar donde estaban sentados. Al parecer me salve, a Dios no le gustan los mates, diría Deadpool. Una figura se acercaría cerca de ellos. Eres Dios, diría Deadpool. La figura solo miraría y daría una sonrisa. No, soy el príncipe de los Saiyajins, diría este pateando a Deadpool hacia un rincón. Escorpión se levantaría. No soporto a alguien que no le gusta el mate, diría Escorpión. Este lanzaría un golpe a Vegeta, el cual lo recibiría sin ser dañado. Patético, diría Vegeta dándole un golpe mandándolo lejos. Mierda, ese sujeto es fuerte, diría Deadpool que se había ocultado. Vamos a llamar la atención de Kakaroto para que venga, diría Vegeta. Hora de que Goku reciba lo que merece, diría Krillin. Los ex amigos de Goku se pondrían a destruir el lugar. Así que conocen a Goku, bueno tengo chimichangas y un celular, mejor llamo al pelo pincho, diría Deadpool llamando a Goku. Y así fue como llegamos aquí, diría Deadpool. Cuando llegue me vas a explicar por qué no te largaste a tu universo, diría Goku. Ya valí vergamo, diría Deadpool en pensamientos. En la siguiente parte.
Goku llega al club donde se enfrenta a sus ex amigos, mientras Deadpool se asustaba de la paliza que le iba a dar Goku y Scorpion se tomaba un mate, pero entonces Bills llegaría al club y tomaría un lado, luego los senos nos darían una clase de cuántos universos hay y cómo se divide el multiverso, esto y más en la siguiente parte. Bueno, espero que les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse. Eso es todo, vatos waifus, nos vemos.